Imaginen por un momento una mujer de 52 años sentada frente a mí en el consultorio. Tiene las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada perdida hacia la ventana, y me dice con una voz que apenas se sostiene: Nilda, siento que ya pasó todo lo importante de mi vida. ¿Qué me queda ahora? En ese instante, algo se rompió dentro de mí también, porque reconocí en sus palabras el eco de miles de personas que atraviesan esta etapa creyendo que la vida se apaga, cuando en realidad está preparándose para su florecimiento más auténtico. ¿Y ustedes alguna vez han sentido que están llegando a una edad donde todo parece terminar en lugar de comenzar? ¿Se han preguntado si es posible encontrar una felicidad más profunda, más verdadera, precisamente ahora que han acumulado tantas experiencias? Les voy a confiar algo que he descubierto después de décadas de trabajo terapéutico, de acompañar a cientos de personas en esta transición vital. Existe una verdad psicológica sobre la segunda mitad de la vida que la mayoría desconoce. Una verdad que cuando la comprendemos y la integramos, transforma completamente nuestra relación con el envejecimiento, con nosotros mismos y con la felicidad. Pero para llegar a ella, necesito que me acompañen en un viaje. Un viaje que comienza reconociendo algo que nuestra cultura nos ha ocultado sistemáticamente. Hoy quiero compartir con ustedes las 6 cosas esenciales que he identificado a lo largo de mi práctica clínica, 6 pilares que sostienen la posibilidad de vivir con genuina felicidad y paz interior después de los 50 años. Y al final de este recorrido, les revelaré esa verdad transformadora que cambiará para siempre su mirada sobre esta etapa de la vida. Déjenme empezar por el principio, por el primer pilar que descubrí casi por accidente. Hace años, en mi consultorio de Buenos Aires, atendía a un hombre de 57 años, un arquitecto brillante que había construido edificios emblemáticos en toda la ciudad. Llegó devastado porque su empresa lo había jubilado anticipadamente. Ya no sirvo, me repetía sesión tras sesión. Soy un desecho del sistema. Durante meses trabajamos juntos y lo que descubrí en ese proceso cambió mi forma de entender esta etapa vital. Este hombre no necesitaba recuperar su identidad profesional anterior. Necesitaba algo mucho más profundo. Necesitaba reconectar con su verdadera identidad más allá de los roles sociales. Y aquí está el primer pilar, la reconciliación con la propia historia. Verán, después de los 50 años ya no podemos seguir corriendo hacia adelante, ignorando todo lo que hemos sido, todo lo que hemos vivido. La felicidad en esta etapa comienza cuando nos detenemos y miramos hacia atrás, no con nostalgia ni con arrepentimiento, sino con una mirada integradora. Necesitamos reconciliarnos con nuestras elecciones, con nuestros errores, con nuestros dolores, con nuestras victorias. Todas esas experiencias no son el pasado muerto, son el sustrato vivo desde donde brota nuestro presente. En mi práctica terapéutica he desarrollado un ejercicio que llamo la conversación con los yoes anteriores. Invito a las personas a que dialoguen con quienes fueron a los 20, a los 30, a los 40 años. Que le agradezcan a ese yo más joven por las decisiones que tomó, incluso las dolorosas, porque todas nos trajeron hasta aquí. Cuando mi paciente arquitecto pudo agradecer a su yo de 30 años por haberse entregado con pasión a su profesión, incluso a costa de descuidar otras áreas, algo comenzó a sanar en él. Comprendió que no había desperdiciado su vida, sino que había vivido una etapa necesaria de su desarrollo. La reconciliación con nuestra historia personal no significa justificar todo ni negar el dolor. Significa integrar. Significa comprender que somos la suma de todo lo vivido y que esa suma tiene un valor infinito. Pregúntense ahora, ¿con qué parte de su historia aún no han hecho las paces? Pero la reconciliación con el pasado nos lleva naturalmente al segundo pilar.
Y este es quizás uno de los más difíciles de aceptar en nuestra cultura obsesionada con la juventud. El segundo pilar es la aceptación radical del cuerpo en transformación. Recuerdo a una paciente, una bailarina profesional de 54 años, que llegó a mi consultorio sumida en una depresión profunda. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las lesiones se acumulaban, el espejo le devolvía una imagen que no reconocía. He perdido mi instrumento de trabajo, me dijo. He perdido mi belleza, he perdido mi valor. Y en esas palabras estaba condensado el drama de millones de personas que viven el envejecimiento del cuerpo como una traición, como una pérdida irremediable. Trabajamos juntas durante meses en algo que yo llamo la alfabetización del cuerpo maduro. Porque verán, nuestro cuerpo después de los 50 nos habla en un idioma diferente, un idioma que nunca nos enseñaron a comprender. Ya no nos habla de rendimiento, de conquista, de dominio, nos habla de límites, de sabiduría, de memoria celular. Las arrugas no son solo señales de deterioro, son mapas de emociones vividas. La fatiga no es solo debilidad, es una invitación a la pausa, al descanso que nunca nos permitimos antes. La aceptación radical del cuerpo no significa resignación pasiva, significa establecer una relación nueva, más compasiva, más colaborativa con él. Significa entender que este cuerpo que envejece es el único vehículo que tenemos para experimentar la vida y que merece gratitud, no rechazo. Mi paciente bailarina eventualmente transformó su práctica. Dejó de intentar recuperar la bailarina que fue y comenzó a explorar el movimiento que su cuerpo actual podía ofrecer. Descubrió una expresividad nueva, más profunda, más conmovedora precisamente porque llevaba inscrita la marca del tiempo vivido. ¿Cómo es su relación con su cuerpo hoy? ¿Están en guerra con él o están aprendiendo a escuchar su sabiduría? Y cuando hacemos las paces con nuestro cuerpo, cuando dejamos de luchar contra la transformación inevitable, emerge espacio para el tercer pilar, la liberación de las expectativas externas. Este es un proceso revolucionario. Durante toda nuestra vida, hasta los 50, en mayor o menor medida, hemos vivido tratando de cumplir con expectativas, las de nuestros padres, las de la sociedad, las de nuestros hijos, las de nuestras parejas, las del sistema productivo. Nos hemos moldeado, adaptado, sacrificado para encajar en moldes que muchas veces ni siquiera elegimos conscientemente. Pero algo extraordinario puede suceder después de los 50 si nos atrevemos. Podemos comenzar a vivir desde nuestro propio centro. Tuve una paciente, una abogada de 58 años, que toda su vida había seguido el mandato familiar de ser la mujer fuerte, la que nunca se quiebra, la que sostiene a todos. Llegó exhausta, vacía, sin saber quién era más allá de ese rol. Le pregunté algo que la descolocó completamente. ¿Y si nadie estuviera mirando, si nadie pudiera juzgarte, qué harías con tu vida? Se quedó en silencio durante varios minutos. Luego comenzó a llorar. Ni siquiera sé qué me gusta hacer, susurró. La liberación de las expectativas externas es un duelo y un nacimiento simultáneo. Es soltar la identidad construida para otros y permitir que emerja nuestra identidad auténtica. Y esto requiere valentía, porque implica decepcionar, implica poner límites, implica decir no a peticiones que antes hubiéramos aceptado automáticamente. Implica, sobre todo, darnos permiso para explorar quiénes somos cuando nadie nos está definiendo. En nuestra cultura latinoamericana, especialmente para las mujeres, esta liberación es particularmente difícil. Hemos sido educadas en la entrega, en el sacrificio, en la postergación constante de nuestros deseos. Pero los 50 años pueden ser el momento de nuestra liberación si nos atrevemos a reclamar nuestra vida. Mi paciente abogada comenzó a explorar.
Descubrió que le apasionaba la jardinería, algo que siempre había considerado una pérdida de tiempo. Redujo su carga laboral. Aprendió a decir no lo puedo hacer sin sentir que traicionaba a alguien. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a reconocerse en el espejo de una manera nueva. ¿Cuántas expectativas ajenas están todavía gobernando sus decisiones? ¿Qué pasaría si se dieran permiso para defraudar a alguien con tal de ser fieles a ustedes mismos? Y esta liberación nos conduce naturalmente al cuarto pilar, que en mi experiencia clínica es uno de los más transformadores: la reconfiguración de los vínculos desde la autenticidad. Algo fascinante sucede cuando comenzamos a vivir desde nuestro centro auténtico. Nuestras relaciones se transforman. Algunos vínculos se profundizan de maneras impensadas, otros se alejan naturalmente y esto puede ser doloroso, pero también liberador. Después de los 50 años ya no tenemos tiempo ni energía para relaciones superficiales, para vínculos sostenidos solo por obligación o por inercia histórica. He acompañado a muchas personas en el proceso de revisar sus relaciones en esta etapa. Recuerdo particularmente a una mujer de 55 años que mantenía un círculo de amigas desde la secundaria. Se juntaban mensualmente, pero ella llegaba al consultorio agotada emocionalmente después de cada encuentro. Ya no tenemos nada en común, me confesó, pero siento que las traiciono si me alejo. Trabajamos juntas en comprender algo fundamental. La lealtad más importante es hacia nuestra propia verdad. La reconfiguración de los vínculos no significa abandonar a las personas. Significa elegir conscientemente con quién queremos compartir esta etapa de nuestra vida. Significa buscar relaciones que nos nutran, que nos desafíen a crecer, que nos permitan mostrarnos vulnerables sin miedo al juicio. Significa también aprender a estar solos sin sentirnos solitarios, porque la soledad elegida puede ser el espacio más fértil para nuestro desarrollo. En mi práctica he notado que las personas que logran reconfigurar sus vínculos desde la autenticidad después de los 50 experimentan una calidad de conexión humana que nunca antes habían conocido. Porque finalmente se están mostrando tal como son, sin máscaras, sin performances, y eso permite que los otros también se muestren en su verdad. Piensen en sus relaciones actuales. ¿Cuántas de ellas sostienen realmente quién están siendo hoy? ¿Cuántas son eco de quienes fueron hace décadas? Y cuando reordenamos nuestras relaciones desde la autenticidad, cuando nos rodeamos de vínculos que nos sostienen en lugar de agotarnos, entonces podemos acceder al quinto pilar: el descubrimiento del propósito más allá de la productividad. Este es un cambio paradigmático crucial. Durante décadas, nuestro sentido de propósito estuvo vinculado a nuestra productividad, a lo que producíamos en el trabajo, a cómo criábamos a nuestros hijos, a lo que aportábamos económicamente. Pero después de los 50, muchos de esos roles productivos se transforman o desaparecen. Los hijos se van, la carrera profesional alcanza una meseta o termina. El cuerpo ya no rinde de la misma manera. Y entonces surge la pregunta devastadora: ¿para qué sirvo ahora? Tuve un paciente, un médico de 62 años, recientemente jubilado, que me dijo algo que nunca olvidaré. Toda mi vida salvé vidas. ¿Qué hago ahora que ya no salvo a nadie? Su identidad estaba completamente fusionada con su función productiva, y cuando esa función cesó, sintió que su vida carecía de sentido. Trabajamos juntos en algo que yo llamo la arqueología del propósito profundo, porque verán, el propósito auténtico nunca estuvo en lo que hacíamos, sino en cómo habitábamos lo que hacíamos. Mi paciente médico no salvaba vidas solamente curando enfermedades, salvaba vidas porque se conectaba profundamente con el sufrimiento humano, porque ofrecía presencia compasiva, porque veía a las personas más allá de sus síntomas. Y esa capacidad, esa esencia no desaparece con la jubilación.
El propósito después de los 50 se encuentra en lugares inesperados, en la transmisión de sabiduría a las nuevas generaciones, en el cultivo de relaciones significativas, en la creación no para producir valor de mercado, sino para expresar nuestra alma, en el servicio pequeño, cotidiano a nuestra comunidad, en el simple hecho de ser testigos conscientes de la vida. Mi paciente médico eventualmente comenzó a hacer voluntariado en un centro comunitario, escuchando a personas mayores que vivían en soledad. No estaba salvando vidas en el sentido médico, pero estaba ofreciendo algo igual de vital: presencia, escucha, reconocimiento, y en ese proceso reconectó con el propósito esencial que siempre había animado su vocación. ¿Cuál es su propósito más allá de lo que producen? ¿Qué esencia quieren ofrecer al mundo en esta etapa de su vida? Y finalmente, cuando todos estos pilares comienzan a asentarse, cuando hemos hecho las paces con nuestra historia, con nuestro cuerpo, cuando nos hemos liberado de expectativas ajenas, cuando nuestros vínculos se han reconfigurado y hemos descubierto nuestro propósito profundo, entonces podemos acceder al sexto y último pilar, la cultivación de la espiritualidad personal. Y cuando digo espiritualidad, no me refiero necesariamente a religión, aunque puede incluirla. Me refiero a esa dimensión de nuestra experiencia que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, que nos sitúa en una perspectiva más amplia sobre nuestra existencia. He notado en mi práctica que después de los 50 años emerge naturalmente una pregunta existencial más profunda. Ya no nos preguntamos tanto ¿qué voy a hacer con mi vida?, sino ¿qué significa mi vida? Ya no nos obsesiona tanto el futuro como la posibilidad de habitar plenamente el presente. Y esta transformación de la conciencia nos abre a una dimensión espiritual de la experiencia. Tuve una paciente, una empresaria de 61 años, ferozmente racional, que nunca había considerado nada remotamente espiritual. Pero después de atravesar una enfermedad seria, llegó al consultorio con una pregunta nueva. Nilda, ¿para qué estoy realmente aquí? Esa pregunta la llevó a un viaje interior que la transformó completamente. Comenzó a meditar, no como técnica de relajación, sino como práctica de conexión con algo más profundo en ella. Empezó a caminar en la naturaleza con una presencia nueva, sintiendo su pertenencia a algo más vasto. Desarrolló una práctica de gratitud que cambió su relación con todo. La espiritualidad, después de los 50, no es un escape de la realidad, sino un arraigo más profundo en ella. Es la capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano. Es la comprensión de que nuestra vida individual es parte de un tejido más amplio de existencia. Es la paz que viene de soltar el control y confiar en un proceso más grande. En nuestra cultura latinoamericana tenemos una riqueza espiritual ancestral que muchas veces hemos desconectado en nuestra adhesión a la modernidad secular. Pero esta etapa de la vida nos invita a reconectar cada uno a su manera con esa dimensión de misterio y trascendencia. ¿Cuál es su práctica espiritual? ¿Qué los conecta con el asombro, con la gratitud, con el sentido de pertenencia a algo más grande? Ahora bien, estos 6 pilares, la reconciliación con nuestra historia, la aceptación del cuerpo, la liberación de expectativas externas, la reconfiguración de vínculos, el descubrimiento del propósito profundo y la cultivación de la espiritualidad. No son pasos secuenciales que cumplimos uno tras otro. Son dimensiones que se entrelazan, que se apoyan mutuamente, que danzan juntas en nuestro proceso de maduración. Y quiero contarles algo que me emociona profundamente. Después de décadas de trabajo terapéutico, he sido testigo de transformaciones extraordinarias en personas que atraviesan esta etapa. He visto florecer una vitalidad nueva, una alegría más serena, una autenticidad más radical, precisamente cuando la sociedad les dice que ya todo terminó. He visto a personas descubrir talentos que ignoraban, iniciar proyectos creativos impensados, establecer relaciones de una profundidad conmovedora, vivir con una presencia y una
gratitud que no conocieron en su juventud, porque verán, y aquí está la verdad que les prometí al inicio, la verdad que cambia todo. La segunda mitad de la vida no es el declive hacia la muerte, es el momento en que finalmente podemos vivir de verdad. Durante la primera mitad de la vida estamos ocupados construyendo, acumulando, demostrando, conquistando. Vivimos hacia afuera, cumpliendo mandatos, persiguiendo metas que muchas veces ni siquiera son nuestras. Pero la segunda mitad de la vida nos ofrece algo infinitamente más valioso. La posibilidad de vivir hacia adentro, desde nuestro centro más auténtico, habitando nuestra vida con plena conciencia. El psiquiatra Carl Jung, cuya obra ha influido profundamente en mi práctica, decía que la segunda mitad de la vida tiene una tarea completamente diferente a la primera mitad. La primera mitad es la construcción del ego, la adaptación al mundo. La segunda mitad es la individuación, el descubrimiento de quiénes somos realmente más allá de todos los roles y máscaras sociales. Y esto que les estoy compartiendo no es teoría abstracta, es lo que he presenciado una y otra vez en mi consultorio, es lo que he vivido en mi propia vida, porque yo también he atravesado este umbral de los 50 años. Yo también he tenido que soltar, reconciliarme, aceptar, liberarme, reconfigurar, descubrir y cultivar. Y puedo decirles con absoluta certeza que hay una felicidad posible después de los 50 años que es cualitativamente diferente, más profunda, más real que cualquier felicidad que hayamos conocido antes. No es la felicidad eufórica de la juventud, la que depende de la novedad y la excitación externa. Es una felicidad más quieta, más arraigada, que viene de la congruencia entre quienes somos y cómo vivimos. Es la paz de haber hecho las paces con nosotros mismos. Es la plenitud de habitar finalmente nuestra propia vida. Y entonces, ¿qué le dije a aquella mujer de 52 años que llegó a mi consultorio creyendo que ya todo había pasado? Le dije, lo que pasó fue la preparación, ahora comienza lo esencial. Y trabajamos juntas durante meses en estos 6 pilares. La vi transformarse, la vi florecer, la vi descubrir una capacidad de gozo que desconocía. La última vez que nos vimos me dijo algo hermoso. Nilda, tenías razón. A los 50 no termina nada. A los 50 finalmente empiezo a vivir mi vida. Y esto es lo que quiero para cada uno de ustedes que me están escuchando. Quiero que sepan que esta etapa que están viviendo o que están por vivir no es el final de nada. Es la invitación más radical que la vida les puede hacer, la invitación a ser finalmente, completamente ustedes mismos. No va a ser fácil, requiere valentía, requiere duelo, requiere soltar certezas, requiere atreverse a decepcionar, requiere mirar lo que hemos evitado mirar, pero la recompensa es inconmensurable. Es la posibilidad de llegar al final de nuestra vida y sentir que realmente vivimos, que no desperdiciamos este regalo extraordinario de la existencia cumpliendo guiones ajenos. Si algo de lo que compartí hoy resonó en ustedes, si algo tocó una verdad que ya intuían pero no habían puesto en palabras, los invito a que se suscriban a este canal, a que dejen un comentario compartiendo cuál de estos 6 pilares sienten que necesitan trabajar más en su vida. Y por favor, compartan este video con alguien que esté atravesando esta etapa, porque la conversación sobre el envejecimiento consciente necesita multiplicarse en nuestra cultura. Este es el primero de una serie de videos donde vamos a profundizar en cada uno de estos pilares, donde voy a compartir herramientas prácticas, ejercicios terapéuticos que han funcionado con mis pacientes, reflexiones más profundas sobre cada dimensión, porque este viaje de autoconocimiento y transformación después de los 50 merece toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, toda nuestra dedicación. Recuerden, los 50 años no son el ocaso, son el amanecer de su vida más auténtica. Y yo voy a estar aquí acompañándolos en cada paso de ese despertar.
hasta la próxima exploración y que tengan el coraje de vivir su verdad.